Saludos y bendiciones, querida y amable audiencia de Radio María Panamá. Bienvenidos a este espacio de ánimo, no tengas miedo. Que el Señor bendiga, guarde, proteja y oriente sus pensamientos, sus acciones, sus pasos, sus decisiones, para que al finalizar la jornada sintamos la satisfacción de haber hecho lo correcto. Que al recostar nuestra cabeza en la almohada, allí donde nos acostamos, podamos decir: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Saludamos a toda la audiencia de Radio María Panamá, reiterándoles el agradecimiento, nuestras oraciones por todo cuanto hacen por Radio María. Estos espacios de hoy y mañana no tendremos los mensajes, así que de antemano saludamos a todos ustedes y deseamos que el Señor les siga bendiciendo en este retomar el año litúrgico, el tiempo ordinario. Pidámosle a San Miguel Arcángel que nos defienda en la batalla, sea nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Señor Dios, fortalécenos, danos sabiduría de corazón para hacer siempre lo que te agrada, lo bueno, lo perfecto. Amén. Estamos retomando durante estos días los temas sociales. Hemos hecho un recorrido por distintos documentos, encíclicas de los santos padres de los papas, desde Rerum Novarum, León XIII, hasta el Papa Francisco. Retomamos porque estuvimos iniciando el compendio de la doctrina social de la Iglesia y vamos a ir viendo algunos puntos importantes, fundamentales, para comprender esta parte importante de nuestra Iglesia. La persona humana, todo el marco, el eje también transversal, está en la dignidad de la persona humana. Usted tiene un valor que nadie se lo puede pisotear y es inherente, es decir, nacemos con él. Por el hecho de ser personas, nacemos con esos principios rectores fundamentales de la vida. Hemos orado a San Miguel para que nos ayude en nuestras batallas y para que Dios aleje de nosotros todos aquellos malos y males que nos apartan de Él, del Señor. Pero también es importante no dialogar con el mal, no ser curiosos, no ser así como la gente le gusta mucho lo misterioso. Y cuando hay algo que causa esa sensación, la gente por ignorancia o a veces por desafiar los poderes al enemigo, entonces puede caer en la trampa fácilmente. Ser seducido por el mal. Hoy vamos a ver un tema, lo importante que es fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. Y es muy importante. El lunes estábamos compartiendo algo sobre la vida del padre Jesús Héctor Gallego Herrera y la celebración en sus 54 años de desaparición. Todavía el pueblo santafereño en muchas generaciones sigue abrigando la esperanza de saber
la verdad que nos hace libres. Mientras no sepamos la verdad, pues siempre hay algo incompleto en el pueblo, en el corazón de los católicos, de los cristianos y también de la familia. Entonces, el Evangelio es el que nos ayuda. No se habla aquí de fermentar para dañar. Es como el Señor nos dijo en su palabra, y lo vamos a ver más adelante, en el ser levadura, esa levadura que cuando amasamos para hacer hojaldre o harina, como le llama allá en Colón, saludos a la gente de Colón, se le pone una pequeña porción de levadura. La levadura es hay un polvito, se mezcla con la masa y se deja quieta ahí, ¿no? Ya se desaparece por completo la levadura, pero allí en silencio está haciendo su trabajo, está transformando, a pesar de que es poquito en proporción con lo que estamos amasando, ese poquito. Por eso no es cierto que cuando afirmamos que una golondrina no hace verano, claro que sí la hace. Imagínese la levadura, que aunque es poquito, está en silencio transformando, está penetrando, está fecundando, está haciendo crecer. Entonces esa es la función del Evangelio. Está allí en semilla, cae en el corazón del hombre, cae allí como el Evangelio que es sembrado por el sembrador, por Jesucristo. Dice, el sembrador es el Señor. La semilla es el Evangelio. La tierra es nuestro corazón. Somos nosotros la tierra. Y esa semilla cae en cualquier parte. Cae en el camino, cae entre las piedras, cae entre el monte. Y hay una parte que cae en tierra fértil, en un terreno bien preparado. Entonces, esa semilla de la palabra cae en nuestros corazones. El poder que tiene la semilla, en esta parábola del sembrador, dice que cuando cayó en el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Cayó en la piedra y creció, pero como había mucha piedra, la raíz no penetró y se secó. La otra cayó en el monte, creció, pero fue ahogada. Y la otra parte, como hemos dicho, cayó en terreno fértil. Entonces, esa semilla sembrada por el padre Héctor Gallego cayó allí y sigue allí, ¿no? Transformando cada día el corazón de las personas. La peregrinación que se hace todos los años desde las trancas de estos lugares hacia el templo es una manera también de recordar la búsqueda y que somos un pueblo peregrino, que venimos de Dios y vamos hacia Dios, y que somos una iglesia peregrina. Recuerden que ahí está la iglesia peregrina, está la iglesia purgante y está la iglesia triunfante. Aquellos triunfadores, aquellos que ya han pasado por la gran tribulación, han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero, han perseverado, han vencido a todas las tribulaciones y están gozando de la presencia de Dios. Está esa iglesia que se purifica para poder un día contemplar el rostro de Dios. Entonces, ese evangelio nos da vida, ese evangelio nos transforma, ese evangelio es proclamado por la iglesia para que demos frutos y frutos en abundancia. Entonces, en este sentido, entraremos a compartir este tema, fecundar y fermentar la sociedad con el evangelio. Aquí vamos a tomar como libros el compendio de la doctrina social de la iglesia, también las Sagradas Escrituras, los santos padres de la iglesia y el magisterio de nuestra madre la iglesia. Entonces, cuando afirmamos fecundar y fermentar la sociedad con el evangelio, la palabra de Dios
la buena noticia no es solo una propuesta, diríamos, espiritualista, individualista, sino una fuerza transformadora que debe fecundar y fermentar todos los ámbitos de la vida humana y también a la sociedad. El Papa Francisco reiteró mucho con mucha claridad también, ¿no? No se puede privatizar la fe. Si la fe, si no, esta visión tiene hondas raíces bíblicas, también patrísticas y desde el magisterio de la Iglesia. El compendio de la doctrina social de la Iglesia nos recuerda que el cristiano y el cristianismo no se limita a una esfera, a un ámbito como muy íntimo, ¿no? Esfera así muy cerrada, sino que tiene una proyección comunitaria y también cultural que debe impregnar toda la realidad humana, todos los entornos, los ambientes, las estructuras. Fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio implica asumir la misión de ser levadura, como ya hemos mencionado, en la masa, para que el reino de Dios transforme estructuras, mentalidad y las relaciones también entre los miembros de la familia, de la sociedad y del mundo. Mateo 13:33 nos recuerda el tema de la masa, la levadura. Entonces, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, vamos a ir viendo algunos numerales, 62, 63, algunos por allí, ¿no? Donde se habla de esa proyección comunitaria, de esa cultura que debe impregnar toda la realidad, que no le quede ningún espacio, ningún ambiente, ninguna estructura, nada, que no quede impregnada del Evangelio. Entonces, cuando buscamos en la Biblia, porque también vemos el punto de vista bíblico, el reino de Dios como semilla y como levadura, lo que hemos mencionado, Jesús presenta el reino de Dios como una realidad que crece desde dentro. Va creciendo el Evangelio. Cuando el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de harina hasta que fermenta toda la masa. Mateo, como dice, 13:33. La levadura no actúa desde afuera o desde fuera, no actúa por allá de lejos, no, sino que transforma desde el interior, está allí metido. Esa es la labor del laico, que en su ambiente concreto de trabajo, en los distintos momentos, los distintos lugares e instituciones, está allí desde dentro transformando. Así también el Evangelio debe actuar como una semilla fecunda que crece en los corazones y desde allí va cambiando estructuras sociales que son injustas, fomentando la dignidad humana y creando comunidades muy solidarias. Una propuesta muy hermosa desde este texto de Marcos 4, del 26 al 29. El Evangelio debe actuar como una semilla fecunda que crece en cada corazón, que es el terreno abonado donde cae la semilla. Y desde allí, primero va cambiando, transformando desde dentro estructuras muy sólidas incluso, y las va transformando, y lastimosamente son injustas, pero también cuando se va transformando vamos fomentando la dignidad humana y creando comunidades solidarias que se preocupan por el bien de los demás, que mis acciones, que lo que hago, lo que digo, va a afectar positiva o negativamente al otro. Y que muchas veces lo que hacemos daña, afecta a los más vulnerables. Hacemos una primera pausa musical, regresamos y compartiendo en este espacio de ánimo, no tengas miedo, estamos desarrollando este tema,
fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. Hacemos la pausa y regresamos. Apoya la misión de Radio María haciendo tu contribución a través de Banca en Línea. Banco Nacional, cuenta de ahorros 40 00 04 22 599. Caja de Ahorros, cuenta corriente 18 00 04 0004. Banco General, cuenta de ahorros 04 17 99 10 20 616. Banismo, cuenta de ahorros 10 14 34 760. Global Bank, cuenta corriente 01 101 11 08 09. Gracias a tu generosidad, seguimos llevando alegría y esperanza a todo Panamá. Puedes ingresar a radiomaria.pa/donaciones para saber más formas de donar. Somos una voz cristiana en tu casa. Somos Radio María. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, gracias por compartir con nosotros. Usted está en sintonía de Radio María Panamá, una voz cristiana en tu casa. Hablábamos que el reino es como una semilla y también como levadura. San Pablo, por su parte, recuerda a los cristianos su responsabilidad en el ámbito de la vida pública. Nos dice que ustedes son carta de Cristo, conocida y leída por todos los hombres. Ustedes son carta de Cristo. Si buscamos, por ejemplo, no lo voy a poner a tarea, pero si lo puede anotar, anótelo. Segunda de Corintios 3, del 2 al 3. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 3, versículos del 2 al 3. La vida cristiana no puede ocultarse ni aislarse. El cristiano tiene que tener su identidad en ambientes radicales en la fe. Viven su fe, es la mayoría y es lo que establece la ley, la religión. Nosotros somos como muy blandengues, somos como muy así,
Decía Papa Francisco, tengo una fe muy líquida, una fe, nos tomamos un cóctel, nos tomamos un batido de cosas por aquí, eso lo llamamos fe. Pero el cristiano tiene que no solamente parecer, sino ser. No solo ser, sino también parecer. En los ambientes, allí donde está la identidad, donde quieren sacar a Dios de las instituciones, de los ambientes públicos, el cristiano va a sufrir grandemente. Y lastimosamente de otros que también de una manera u otra, de forma directa o indirecta, oculta o pública, tienen actitudes o vidas del cristiano. Entonces la vida cristiana no puede ocultarse ni aislarse. Está llamada a dar testimonio en un mundo mostrando un modo alternativo, no solamente decíamos, no es una alternativa, eso es lo que a veces mucha gente dice, usted es como si fuera al restaurante y el restaurante le dan a la carta y usted, bueno, si usted quiere comprar esto, compre eso, si no quiere comprar, es la verdad que nos hace libre. Es decir, no es una propuesta, el Señor propuso, ¿no? Basado en la caridad, la justicia y la paz. Lo que decíamos de San Francisco de Asís. Decía que hay que predicar el Evangelio en todo momento. Y cuando sea necesario, usemos las palabras. Hay gente que hace lo contrario. Va con la Biblia debajo del brazo y tiene todos los versículos del mundo en la cabeza, pero en la práctica es como un ateo práctico. Que cree en Dios, lo predica, pero vive como si no creyera en Dios, como si Dios no existiera, como si Dios no lo estuviera viendo. Entonces, en la doctrina social de la iglesia, evangelizar las estructuras. Y lo que empezó a hacer el padre Héctor Gallego, cuando desde el evangelio vamos transformando no solamente al hombre, a los hombres, a todo el hombre, sino también que al descubrir nuestras estructuras en pequeño, de cuáles son las cosas injustas que hay en nuestra vida, de cuáles son las situaciones que nos esclavizan, nos alienan, o aquellas cosas que están en nosotros, que nos tienen así como sin pensar, arrastrados por todo lo que viene. Se vamos descubriéndolas en nosotros y vamos como despertando, vamos los ojos como que se nos despejan y podemos entonces ver las estructuras que están en el ambiente, en las distintas instituciones. Nos damos cuenta que no es posible que la situación de injusticia, de alienación y de esclavitud y tantas cosas, abandono, lo estén padeciendo mucha gente, y que los bienes que deben ser para todos no llegan como debe ser. La iglesia, como toda una familia, como una comunidad de creyentes, tiene una misión también social. La caridad social es un camino privilegiado para fecundar la sociedad con el Evangelio. Según el compendio, en el 207, es importante en la iglesia y en todos los ambientes promover la justicia social como expresión del amor al prójimo. Esa parábola del buen samaritano. Aquel hombre que se hace prójimo de aquel que necesita de su ayuda. Por el levita, por el sacerdote, este hombre herido se hubiera muerto. Pero llegó alguien que se detuvo en este mundo acelerado, en este mundo que todo el mundo anda corriendo por allí. No nos detenemos a mirar al otro que está padeciendo. En este ambiente, en este mundo, está el samaritano, el hombre que es solidario, que es próximo, que se acerca,
que se baja de su orgullo o de su apuro, de lo que le preocupa, no es egoísta, comparte, lo cura, lo sana, hasta ese momento no lo sana, pero no, lo limpia, lo cura, lo lleva a un mesón para que allí le den la atención, y todavía se queda pendiente. Dice, tengo que ir, tengo compromisos, pero voy a regresar. Y de regreso entonces, lo que hayas gastado de más con él, yo te lo pagaré, te lo reembolsaré. Entonces, promover la justicia social como expresión del amor al prójimo. Un médico, por ejemplo, no le pregunta a un herido si es católico, si es evangélico, si es ateo, si es agnóstico. Él va a atender a la persona. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? ¿Qué más? Defender la dignidad humana en todas y absolutamente todas las etapas de la vida, desde la concepción hasta su ocaso por muerte natural. Es decir, defender la dignidad de toda persona, de todas las personas, de todos. La dignidad humana. Claro, nosotros a veces, como no somos conscientes o no nos valoramos, por eso el Señor decía, amarse uno mismo. No es en el sentido de narcisismo. No es quedarme ahí mirándome, una mirada solamente egoísta para mí, ¿no? Sino el amor que debo tenerme a mí, porque nadie da de lo que no tiene. Amar a Dios, vertical, amar al prójimo como a uno mismo, horizontalidad. A defender la vida, la dignidad humana en todas las etapas. Está también el fomento del bien común como criterio ético de toda acción política y económica. Ahí podemos encontrar en el numeral el numeral 164 y 170 del compendio. Pero también cuando miramos ese bien común, nos damos cuenta que hay personas que comparten pensamientos, ideas, principios distintos. Entonces, respetando las culturas, iluminar los valores culturales, jurídicos y económicos con la luz de la fe. Así la Iglesia, nuestra madre, no busca imponer un sistema político, sino impregnar el tejido social con los valores del Evangelio, como la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes. Todos estos principios son fundamentales en la vida, desde la familia, y así en ondas concéntricas vamos también poniéndolos en práctica a nivel de donde nos vamos a mover. Pero primero lo vivimos en la familia, la solidaridad. Cuando el otro sufre, cuando tiene alguna situación, me solidarizo. También que todos podamos tener los bienes a mano. Luego, el testimonio de algunos santos padres de la Iglesia, una iglesia fermentadora del mundo. Es decir, los padres de la Iglesia comprendieron que el cristianismo debía transformar el mundo desde dentro. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, afirmaba que no se puede adorar a Cristo en el templo y despreciarlo en el pobre. Mire cómo es eso fuerte. No se puede adorar a Cristo en el templo y despreciarlo en el pobre. Es la relación completa con Dios y con el prójimo. Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y odia al prójimo, quien ve, es un mentiroso. No se puede adorar a Cristo en el templo y despreciarlo en el pobre. Y es tan fácil para nosotros ir al templo, arrodillarnos ante el Santísimo,
comulgar a Cristo, pero despreciarlo en el pobre. La caridad y la justicia eran para ellos, los santos padres de la iglesia, formas concretas de fecundar la sociedad. Esa siempre ha sido la riqueza y siempre ha sido el tesoro de la iglesia, los pobres. Prueba de ello, dice, como dice el dicho, para prueba un botón, la iglesia administra muchísimos lugares donde la vida débil está allí. Asilos, lugares para rehabilitación de temas narcóticos, alcohólicos, con VIH, SIDA. Porque cuando ellos tuvieron una vida productiva y respondían o eran buscados por los intereses económicos, todo estaba bien. Pero ahora que ya están descartados, ya no nos sirven, ¿dónde van a vivir dignamente sus últimos días? En la iglesia, en los lugares donde la iglesia ha trabajado y ha puesto. ¿Para qué? Porque la persona, para la iglesia, la persona humana es su dignidad desde todas las etapas de la vida. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, planteó una profunda reflexión sobre la coexistencia entre la ciudad terrena y la ciudad del cielo. Aunque distintas, la ciudad de Dios influye en la terrena cuando los cristianos viven su fe con coherencia. La paz de todas las cosas es la tranquilidad del orden, mostrando cómo el orden divino fecunda las realidades humanas. Esta frase, y la vuelvo a repetir, de San Juan Crisóstomo, que no se puede adorar a Cristo en el templo y despreciarlo en el pobre. Ojalá que no hagamos eso, ¿no? Un cántico por ahí muy viejo, ¿no? Que decía que a veces dejamos al pobre, el que sufre, a un lado, quizás por llegar temprano al templo, ¿no? En el magisterio, un poco ya más cercano, contemporáneo, Iglesia en salida, habla el Papa Francisco, y esa transformación social. Por ejemplo, San Juan Pablo II habló de la nueva evangelización que debe impregnar con la fuerza del evangelio las culturas y las estructuras, nos dijo en Redentores Missio, en el 51. Y él hablaba también que esa también debe ser nueva en su esplendor, nueva en sus métodos, nueva en su práctica, ¿no? Hay que el mismo evangelio de siempre, pero nueva en su expresión, nuevo en sus métodos. Y Benedicto XVI enseñó que la caridad en la verdad es el principio que debe orientar el desarrollo social y económico. Eso nos dijo en Caritatis in Veritate, en el número 1, empezando la encíclica. Papa Francisco, en Evangelium Gaudium, ha hecho también, y ha reafirmado, y digamos bien fuerte, ha dicho con fuerza, una fe auténtica que nunca es cómoda ni individualista, implica un deseo profundo de cambiar el mundo. Nos lo dijo en el numeral 183 de Evangelii Gaudium. El Papa nos llama a ser una iglesia en salida, capaz de transformar las periferias existenciales y sociales desde el Evangelio. Eso es algo fuerte, ¿no? Y cuando uno predica el Evangelio no es, ay, qué bonito, ay, que las parábolas bonitas, ay, qué lindo que el Señor. El Evangelio transforma y debe transformar no solamente el corazón nuestro, sino también las estructuras.
Bien, hacemos una segunda pausa musical. Regresamos, continuamos desarrollando, compartiendo este tema que estamos tomando del compendio de la doctrina social de la Iglesia, fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. Vamos a la pausa y regresamos. Tu contribución es importante para seguir llevándote la buena noticia. Ahora puedes realizar tu aporte de manera fácil y rápida a través de Yapi. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos. Abre la app de Banco General en tu teléfono. En la pantalla principal, selecciona el icono de Yapi ubicado en la parte inferior. En la sección de directorio, escribe Radio María. En la barra de búsqueda, selecciona el icono de la Virgen de la lista de resultados. Ingresa el monto que deseas contribuir. Confirma tu aporte y ¡listo! Recuerda, no necesitamos nuestro número telefónico. Solo búscanos en el directorio como Radio María. Gracias por tu generosidad y por ayudarnos a seguir llevando el mensaje de esperanza a todos los rincones de Panamá. Estamos de vuelta, gracias por su sintonía, gracias por compartir con nosotros. Todavía seguimos agradeciendo a todas las personas por el apoyo en la Maratón 2025. Ustedes son mi esperanza. Gracias a todos los obispos, sacerdotes, voluntarios a nivel nacional, donantes, oyentes que siguen ayudando, apoyando esta obra de la evangelización a través de Radio María Panamá. Y bueno, cada quincena, cada mes, uno tiene que ir pagando los servicios, los gastos, la planilla, todo, para poder mantener la radio, la operatividad de Radio María en Panamá. En las frecuencias, los hermanos allá en Darién, en Colón, la comarca Cunayala, Mandugandí, en Veragua, Unán, 107.9, está el hermano. Ya saludamos también afectuosamente a los voluntarios de estas diócesis, el vicariato y la diócesis. Aquí en Panamá es la frecuencia 93.7, agradecerles también a todos los que siempre están anuentes a apoyar y a sintonizar, pero también a rezar, a orar por Radio María. Estos hermanos de la 94.7 de Coclé, Herrera, Los Santos, Veraguas, parte de la comarca Nove Buglé también. Saludos cordiales, gracias a todos ustedes por la solidaridad, por su oración, por su preocupación por la radio. Vamos con la fuerza del Señor adelante en esta misión. Los hermanos de la 106.5 allá en Bocas del Toro, en Chiriquí, comarca Nove Buglé, gracias a todos los voluntarios, a todos los que están también están allí animándose para ser voluntarios. Gracias, que Dios les siga bendiciendo. En resumen conclusivo también de este compartir, nos ha dicho la doctrina social de la Iglesia que fecundar y fermentar la sociedad con el Evangelio. Esto es una misión ineludible para todo cristiano. No es una tarea solamente de Papa León o de los papas que han venido, vendrán adelante, o de los obispos, los sacerdotes, las religiosas, los seminaristas, los delegados de la palabra, catequistas, religiosas. No, es una tarea que no podemos agacharnos frente a ella, que no podemos como esquivarla. Es propia, es nuestra identidad más profunda. No basta con una fe personalista, una fe personal, una fe
dice, no, padre, yo rezo ya en la mañanita que me acuesto y me levanto la hora que sea, yo rezo, yo no necesito no ir a la iglesia, no necesito nada de eso. No es una fe, no basta con una fe personal. Se requiere una fe pública que transforme, que vaya como la levadura, desde allí, desde dentro. Allá, por ejemplo, están los diputados. Hay muchos que son cristianos creyentes, ¿no? Practicantes. Entonces, desde allí, como la levadura, van transformando. No es que se dejan transformar, no, van transformando en los distintos lugares, donde sea, ¿no? ¿Cuál es nuestro aporte como cristianos? Como la levadura en la masa, sí. El evangelio debe actuar desde dentro, de la cultura, de la política, de la economía, de la vida cotidiana, en la calle, en el bus, en el metro, en el transporte público, en la junta de sembrar arroz. Allá la gente está sembrando arroz ya, así que allá en el campo de la junta de sembrar arroz allí también. Los cristianos en la vida cotidiana, allí también, ¿no? En el trabajo, en todo ambiente. Que cada cristiano, a ejemplo de los santos, sea fermento de justicia, de paz también, y amor en su entorno, haciendo visible el reino de Dios en medio del mundo. Esa es la tarea de los cristianos todos. Es la tarea de todo bautizado y todo hombre y mujer de buena voluntad, que queremos el bien para todos. Pensar en todos los panameños. Tenemos a veces una mentalidad muy reducida, una visión no vamos a pensar que mis actos, cuando uno afecta a otros, su salud mental, y estamos en eso, ¿no? Todavía orando por tanta gente que por muchas causas, muchas situaciones, está pasando momentos de ansiedad. Estos días hacían unas entrevistas, creo que fue el lunes, habiendo unas entrevistas de los hermanos de Bocas del Toro, que opinaba que se estaba abriendo algo por allí, una luz. Entonces, en la misma manera de hablar, en la voz, en la cara, se notaba los que se entrevistaron como cierta ansiedad, y no es para menos. Y no es que estamos hablando de que a favor o en contra, sino la persona que sufre es la que vamos a tener en un tiempo no tan lejano problemas elevadísimos de salud mental. Ya lo estábamos padeciendo producto de la pandemia, del encerramiento y de muchas otras cosas más, que no logramos manejar como persona o como sociedad. Y nos va llevando cada vez más y más, hasta que llega un punto en que no podemos controlar. Entonces tenemos que ser fuertes, firmes, para no ir recogiendo la basura de esto, de acá, del mundo, las malas influencias. No, tenemos que tener la fuerza del Evangelio, tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Celebramos hace poco Pentecostés, y el Espíritu de Pentecostés nos fortalece para ser siempre sembradores de la paz, de la justicia y del amor, y impregnando todos los ambientes del reino de Dios en medio del mundo. Así que bueno, gracias nuevamente. Vamos a ver algunos textos bíblicos que nos ayuden a reflexionar. Vamos a buscar Lucas 6, del 46 al 47. Lucas 6, del 46 al 47. Marcos 4, del 26 al 29. Marcos 4, del 26 al 29. Y Romanos 5, del 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Lucas 6, del 46 al 47. Marcos 4, del 26 al 29. Y Romanos 5, del 12 al 21.
Hermanos, gracias por su sintonía. Que Dios les bendiga grande y ricamente en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.